Buenas noches, estimados docentes y compañeros. Mi nombre es Carolina Fares, estudiante del tercer siglo de la UTPL. Voy a exponer el taller de Sociología Jurídica, Conflicto Social y Exclusión. ¿Qué es el conflicto social? El conflicto social, de acuerdo con la Organización de Naciones Unidas, ONU, es la falta de acuerdo entre dos o más personas. Sin embargo, siempre y cuando dicha falta de acuerdo persista en el tiempo, afectado de esta forma a un gran grupo de individuos a los que dicha situación llega a generarles efectos negativos. El conflicto no es la crisis que constituye más que una relación entre actores, una situación en la cual tanto los individuos como los grupos reaccionan. Para que haya conflicto hace falta un campo de acción dentro de la cual pueda darse la relación entre adversarios, en otras palabras, unidad de campo y autonomía de los actores. Deben existir al mismo tiempo. Este campo, este espacio común, permite que aquellos que el conflicto pone en juego sea reconocido por los actores en oposición, los cuales luchan por controlar los mismos recursos, los mismos valores y los mismos poderes. La sociología del conflicto, cuando se ve obligada a considerar las posibilidades del escalamiento, pero también las de burocratización o de juridificación, se prolonga fácilmente dentro de la filosofía política del consenso, es decir, del esfuerzo para resolver el conflicto. La conflictividad social en América Latina. Los conflictos sociales en Latinoamérica y su específica explosión en este año puede ser analizado a la luz de la conflictividad global, pero en mi criterio tienen raíces y perspectivas concretas que tanto los acercan como los alejan de los movimientos de otros lugares del planeta. Los diferentes tipos de conflictos. La sociología propone de manera directa o indirecta varias maneras de distinguir los diversos tipos o modalidades de conflicto social. Algunas se basan en una jerarquía que van desde el conflicto más elevado en lo que refiere a lo que está en juego, hasta sus expresiones más limitadas. Causas del conflicto social. Entre estas situaciones podríamos destacar las siguientes: corrupción, desigualdad social y económica, ausencia del Estado y falta de legislación y marco institucional, crisis económica, crisis naturales, pobreza, racismo, machismo, homofobia, etc. Consecuencia. Podemos mencionar las siguientes: migración ilegal, delincuencia y vandalismo, corrupción, narcotráfico, pobreza, malestar social, falta de recursos. ¿Cómo prevenirlo? Promoción de la igualdad y la asignación eficiente de recursos. Fomento de la integración social y el acceso de recursos básicos. Promoción de ascensores sociales que permiten dicha integración. Fomento de la solidaridad entre convivientes. Formación de la educación en valores desde la infancia. Desarrollo de planes como proveer el acceso y servicios básicos. La exclusión jurídica es un concepto constitucional aplicable a las investigaciones y procesos penales que establece la inadmisibilidad e imposibilidad para valorar elementos materiales, probatorios, evidencias físicas e información legalmente obtenida, con violación de los derechos fundamentales del iniciado, acusado o procesado. La exclusión sea material,
lo cual implica que tanto las evidencias como los elementos ilícitos deben ser expulsados del proceso penal de manera real y no como antes de la expedición de las conclusiones. El conflicto social no es del todo negativo, ya que puede constituirse como positivo siempre y cuando las partes que lo integran y especialmente las minorías afectadas se movilicen socialmente. El conflicto social puede dar lugar a la movilización social que necesita el apoyo del liderazgo y la resiliencia de la comunidad afectada para tener éxito y evitar convertirse en una estrategia de escalada del conflicto. Muchas gracias.